Excelentísimo señor Presidente de la República, le corresponde hoy al Departamento de Nariño evidenciar en el ramo de las comunicaciones la manera efectiva como el actual gobierno adelanta sus programas de franco mejoramiento y convierte en obras innegables sus propósitos y promesas de estrechar cada vez más las relaciones e intercambios entre las diferentes regiones del país. Como ministro de Correos y Telégrafos y director responsable del Servicio de Comunicaciones, con enfática y singular complacencia informo a Vuestra Excelencia que con la ayuda eficaz y eficiente del doctor Catón María Telles, gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y de su competente y experto personal subalterno, está listo para que sea inaugurado oficialmente el servicio radiotelefónico de Pasto, cumpliendo así la recomendación que recibiera para iniciar y llevar hasta su etapa final esta obra de gran trascendencia y repercusiones sociales. Y porque había que acabar con uno de los sindicatos más importantes del país, así sucedió también con la Unión Sindical Obrera y con otros sindicatos. El gobierno nacional ese día a la fuerza militarizó las instalaciones. No sabíamos qué iba a ocurrir. Hay ejemplos de todo tipo, cómo se metieron a Bogotá, cómo justificaron en Bogotá, en los edificios de Bogotá, que era que iban a secuestrar al presidente de la empresa y que por eso había que meter los antimotines, el SMAG y todo eso, y sacaron a los trabajadores. En Medellín sucedió lo mismo. O sea, aquí hubo una mano negra, dura, de esas a la brava, que sacaron los trabajadores a la brava y no volvimos. El cierre violento de Telecom lo hace el doctor Álvaro Uribe Vélez, con su ministro Oscar Iván Zuluaga, que era el ministro de Hacienda. O sea, terminan destruyendo y entregando la empresa, y lo hacen de una manera violenta, porque en estas instalaciones, aquí donde estamos sentados, descargaron centenares de policías que terminaron desalojando a los trabajadores de las empresas, y simultáneamente desalojaron a los trabajadores de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de todos los rincones de la patria. Desalojaron a la gente a bolillo, a golpes, nos sacaron de manera violenta de la empresa. El martes 10 de junio del 2003, cerca del mediodía, se inició un operativo a nivel nacional, un operativo a sangre y fuego, que contó con la participación de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, la SIJIN, la DIJÍN, y una serie de personas civiles armadas, de las que poco se hablaba, pero que actuaban a lo largo y ancho del país en esas y en actuales épocas. Cualquier persona que pasara a lo largo y ancho de las instalaciones de Telecom y las teleasociadas pensaría que se trataba de un operativo militar, un operativo de inteligencia para dar con el paradero y la captura de algún narcotraficante, de un terrorista o algún otro tipo de criminal. La verdad era que no, ese gran objetivo, ese gran operativo militar de inteligencia, se trataba de llevar a cabo una operación para desalojar a miles de trabajadoras y trabajadoras de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y de las empresas teleasociadas. En esa época considerados como peligrosos por el gobierno de ese entonces, por el solo hecho de atreverse a oponer resistencia al proceso de privatización que años atrás ya se venía gestando del sector de las telecomunicaciones. Estos hombres y estas mujeres armados únicamente con la dignidad y por el amor a su empresa o a sus empresas y por el amor a Colombia, eran considerados peligrosos únicamente por ser dignos y por querer esta patria. Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión especial de la conversa de fin de semana, hoy a cargo de nuestra memoria colectiva. Hace 20 años, en una fecha como hoy, se daba la estocada final a una triste historia de marchitamiento de una de las más grandes empresas
públicas de servicios públicos de este país, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y sus telesociedades. Como ustedes pueden ver en su pantalla, ya nos están acompañando los compañeros y compañeras de nuestra memoria colectiva, a quienes les doy mi más caluroso saludo y les doy la bienvenida. Este espacio es de ellos, es una idea de ellos, es una idea de ellas también, de nuestras compañeras que aunque ustedes no las vean ahí, también hacen parte de nuestra memoria colectiva, para conmemorar estos 20 años de la desaparición, triste desaparición de una empresa insigne, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica en el sector de las telecomunicaciones. Permítanme presentarle formalmente a nuestros panelistas, a los dueños de este espacio del día de hoy, la gente de nuestra memoria colectiva, Ruth Zoraida Celis, Álvaro Molina y Juan Pablo Sepúlveda. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que estén aquí y qué honor que hayan tenido en cuenta la conversa de fin de semana para este espacio Telecom 20 años después. Ruth, ¿cómo estás? Hola Omar, hola compañeros, buenas noches. Pues bueno, nos unimos en este día para conmemorar y acercarle precisamente el nombre que nos reúne en este legado que continuamos de nuestro compañero Gonzalo Díaz y es nuestra memoria colectiva. Necesitamos hacer memoria de que en este país precisamente hubo una empresa que de alguna manera determinó la historia de nuestro país a lo largo del siglo pasado, pero que definitivamente por intereses que no eran propios precisamente de los colombianos, hoy en día ya no existe y vale la pena recordarla y vale la pena saber cómo fue y que hizo parte de esta transformación de Colombia. Gracias, Ruth, nuevamente, y a ti por estar aquí, por permitir este espacio. Don Álvaro Molina, ¿cómo está? Don Omar Orlando Tobar, buenas noches a la gran audiencia de la conversa, la compañera Ruth Zoraida, Juan Pablo, muchísimas gracias Omar por brindarnos este espacio para recordar lo que pasó con uno de los emblemas del patrimonio público colombiano, que se entregó, se regaló al capital multinacional y lo que queremos es contarles qué pasó hace 20 años y de pronto irnos un poco más atrás a cuál fue la historia de Telecom y sus dos empresas teleasociadas. Bienvenido nuevamente, gracias Álvaro. Y por último y no menos importante, don Juan Pablo Sepúlveda, gracias por estar aquí con nosotros en la conversa de fin de semana y gracias por tener en cuenta a la conversa para este evento de conmemoración de los 20 años de la desaparición de Telecom. ¿Cómo están, Juan Pablo? Muy bien, muy gracias, Omar. Muchas gracias de nuevo por traernos el espacio que usted está construido. Ese espacio es colectivo, pero en definitiva usted es el que está detrás de esto. Buenas noches a Ru, a Álvaro, a todas las personas que nos escuchan de día, de noche o cuando nos toque, como dice Diana Uribe, para poder recordar justamente una de las grandes empresas que se forjó hace casi 70 años, más de 70 años, y que definitivamente sufrió, como muchas empresas del Estado, esta ola de privatización que hoy debemos de seguir recordando porque en definitiva tenemos un país que requiere la presencia del Estado más que la presencia de muchas multinacionales que lo único que le interesa es la parte de la rentabilidad económica, pero no la rentabilidad social. Muchas gracias, Omar. Bueno, no, ustedes, no me cansaré de agradecerles y agradecerles a quienes están conectados y nos están viendo a través de las redes de la conversa de fin de semana y las redes de nuestra memoria colectiva. Quiero arrancar este espacio del día de hoy que les aviso a quienes nos ven y a quienes nos van a ver más tarde, que es el primero de una serie de mínimo 2 programas sobre todo este gran acontecimiento que para muchos de nosotros es un hito histórico, un antes y un después de la vida sindical, pero también de la vida social y política de Colombia. Y a lo largo de estos espacios vamos a tratar de demostrar por qué nosotros creemos que es un hito histórico. Pero quisiera arrancar este espacio antes de desarrollarlo, como lo tenemos planeado, haciéndoles una pregunta a Álvaro, a Juan Pablo, que en esa época estábamos en Telecom, hace 20 años. Ruth más tarde nos contará en qué época estuvo con nosotros. Juan Pablo y Álvaro, qué estaban haciendo ustedes hace 20 años cuando
se dio la orden de tomarse las instalaciones de Telecom y las teleasociadas a sangre y fuego. Juan Pablo y después Álvaro. Omar, yo en esos días, en el año 2003, ya había cumplido 25 años de trabajo en Telecom, y me encontraba en la Universidad de Antioquia en un programa de la biblioteca que se llama Préstame tus ojos, leyéndole a estudiantes invidentes. Ahí supe el desalojo de los trabajadores y estaba en la noche, a las 7 de la noche, con mis hijos y mi esposa, viendo el noticiero de televisión cuando salieron la ministra de Comunicaciones y el presidente de Telecom a decir que Telecom había entrado en un proceso de liquidación. Eh, los hijos me preguntaron, ¿y qué pasó con ustedes con el trabajo? Pues no sabemos, hay que esperar a ver qué va a pasar con todo esto, pero lo que tenía claro es que al igual que al igual que en la Caja Agraria, cuando se dio el desalojo de los trabajadores en el gobierno de Pastrana, los trabajadores no volvieron y simplemente quedaron por fuera. Bueno, esa es la puntica de todas estas historias que vamos a tratar de desarrollar. Álvaro, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? Martes 10 de junio del año 2003. Llevaba 3 meses haciendo parte del comité ejecutivo de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC. Ese martes tuvimos una reunión de comité ejecutivo desde las 8 de la mañana, analizando con mucha incertidumbre la falta de diálogo y de comunicación del entonces presidente Alfonso Gómez Palacio, quien hoy es el presidente de Telefónica Hispam. Irónicamente, quien nos liquidó es el presidente de la multinacional que se quedó con los bienes de ese patrimonio público. Él no nos recibía, no nos había atendido varias solicitudes de cita. Por decisión del comité ejecutivo, decidimos ir solo la directiva sindical al despacho del presidente y sentarnos ahí hasta que él nos atendiera. Esa fue la tarea. Salimos de la sede sindical, cada uno hacia la oficina del sindicato a coordinar lo que tuviera que hacer para desplazarse a presidencia de Telecom. Y lo que terminamos fue en una escena dantesca. Fue un operativo que hoy, 20 años después, eh, sigue generando tristeza, desazón. Al mediodía estaba toda la fuerza pública del Estado desalojando a culatazos, a gas, a todos los trabajadores. Trabajadores que salieron a almorzar y fueron recibidos con golpes. Yo creo que en algún otro espacio, Omar, de este programa vamos a ahondar ahí, Ujú. pero fue un 10 de junio triste para los trabajadores, triste para las familias de Telecom, triste para el país. Eso fue el martes 10 de junio del 2003. Bueno, voy a contar brevemente ¿Dónde estaba usted? cómo estaba yo en esa época. Yo ya no hacía parte del comité ejecutivo de la vieja ATT. Fui, no sé si tener el honor o la mala suerte de ser parte del último comité ejecutivo nacional de la ATT, para darle paso a la organización más grande y en unidad que desde hace mucho tiempo se venía buscando, como ya más adelante vamos a relatar.
Y ya no hacía parte del comité ejecutivo, ya había regresado a mis labores normales de trabajador de base de Telecom en la división de operación y mantenimiento. En esa época trabajaba yo en Facatativá. A eso del mediodía venía yo cojeando, había tenido una lesión en esos días, una lesión de trabajo, y me habían encargado la tarea de llevar unos documentos de legalización de viáticos de los técnicos de la gerencia local de Facatativá para que nos pagaran, pues obviamente nuestros viáticos. Cuando, oh sorpresa, la calle 23 con 13, centro de Bogotá, y todos sus alrededores estaban fuertemente custodiadas ya no por el ESMAD ni por la policía, sino por el ejército de la nación. Obviamente no nos dejaron ingresar. Obviamente me tocó en un momento dado eh, resguardarme, salir cojeando o tratando de cojear como pudiera para resguardarme de la fuerte arremetida de las fuerzas del Estado en contra no solamente de los trabajadores, sino de todos los transeúntes que estábamos por ahí tratando de llevar nuestro día natural o normal como creíamos que era ese día. A partir de allá, pues es toda una historia triste para el país, triste para nosotros, que de eso se trata este programa, esta emisión especial de la conversa de fin de semana, de mostrarles a ustedes cómo miles de proyectos de vida de personas como ustedes, todos los que nos ven, fueron truncados, cómo la economía de este país también fue lesionada, cómo las comunidades más apartadas de este país también fueron lesionados, se les quitó su oportunidad de desarrollo y de comunicación. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Eso estábamos haciendo hace 20 años. Pero vamos a darle un poquitico más de orden a estos relatos para que la gente pues más o menos tenga un contexto más claro de por qué es importante que 20 años después estemos acordándonos de esto. Eh, es toda una historia larga, es una historia que no empezó ni terminó ese día de junio hace 20 años, sino que es un proceso, era un proceso largo. Y yo quiero que esa parte brevemente de contextualizar, de hacerles, de ilustrarle a las nuevas generaciones, esas generaciones que no saben qué es un telegrama, que tampoco saben qué era un fax, que no se acuerdan que era una tarjeta prepago para llamar de larga distancia, que no saben que era una operadora de larga distancia, que no saben que era un conmutador y que mucho menos conocieron las oficinas de Telecom. Hay casi ya para dos generaciones que no saben qué era eso. Quisiéramos como hacer una muy breve historia, o sea, hablar de la historia de Telecom, más de 70 años, como decía Juan Pablo, pues nos tocaría casi como unas 5 o 6 conversas de solo la historia de Telecom. Pero brevemente, para llegar a ese día hace 20 años, vamos a hacer una recapitulación histórica de Telecom y le pedimos el favor a Juan Pablo, eh, a ver, no lo vayan a pensar más, no es porque tenga más canas que nosotros, sino porque tiene más experiencia en la empresa, para que nos cuente un poquitico y porque es una persona un poquitico más seria que nosotros. Él no Para que nos vivió todo cuente, el proceso. para que nos cuente un poquitico, Juan Pablo, ese contexto histórico para ir llegando a ese día hace 20 años. Entonces, con la venia de Álvaro y de Ruth, yo quisiera darle paso pues a Juan Pablo para que nos contextualice históricamente un poquitico para llegar a ese día. Juan Pablo, el espacio es tuyo a Sí, partir y de ahora. antes de que entre Juan Pablo, pues Truca. de verdad que es importante que los jóvenes, bueno, nacidos a finales de los años 80, comienzos de los 90, que uno les habla de Telecom y pues la única referencia puede ser Telecom en algunos otros países, porque sí, Mm. se ha escuchado Telecom, pero no tienen absoluta idea y mucho menos de esos edificios que se ven abandonados en la calle 23 y 22 entre las carreras 13 y 13A, donde de verdad allí esta es básicamente la muestra de lo que produce la privatización. Esta es la manera física en la cual precisamente el que quiera saber las consecuencias de la privatización puede ir a esos edificios y verlo. Pero es importante que estos chicos de verdad o estos jóvenes de esa que no tienen idea conozcan qué fue la empresa que llegó a tener 13.000 trabajadores en una época Ujú. y que realmente era la que le permitía
a la nación estar comunicada, y comunicada entre sí y comunicada con el mundo. Entonces, Juanpa, de verdad, cuéntanos muy brevemente qué era Telecom. Vea, lo primero es que hay que remontarnos a 1943 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, cuando se toma la decisión de nacionalizar las empresas que prestaban el servicio de telecomunicaciones. Hay que analizar que, yéndonos más atrás, en esa época las comunicaciones se hacían era a través de cables de línea física, de cables de cobre con alma de acero, y se manejaban a través de esos cables la telegrafía y la telefonía. Hoy hablamos normal por acá, pero en esa época eran unos teléfonos que tenían unas baterías que eran inmensamente grandes y casi que había que hablar a gritos para que te oyeran a través de esa línea de cobre entre las ciudades de Bogotá, Cali y las grandes ciudades. Era todos unos trayectos que iban a través de los postes y esos cables. Alfonso López Pumarejo toma la decisión de unificar esas empresas porque dice, aquí hay unas empresas multinacionales que prestan el servicio, sobre todo a nivel de radio y a nivel internacional, que tenemos que prestar nosotros en todo el país. Es así como nace la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en 1947, unifica lo que era Radio y Telegrafía Nacional, la Marconi y Radio Comunicaciones. En ese momento existía una empresa que se llamaba Correos y Telégrafos. Era una sola empresa que manejaba el correo y los telégrafos sobre todo a nivel de las líneas físicas y no a través del radio. Pero vemos cómo cuando el Estado asume eso, ya para el año de 1950 llegan las primeras máquinas teleimpresoras. Son las máquinas de escribir que tú escribías acá y a través de un teléfono, un disco, se marcaba otra línea, cada máquina tenía su número y entonces ya no transmitían los telegramas a través de la clave Morse de los telegrafistas, sino a través de los teleimpresores. Estamos hablando de 1950. Eh, ya para 1954, las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Pereira y Manizales fueron comunicadas a través de radios. Pero en este radio solamente podían hablar 60 personas, no más. Esa era la capacidad máxima que se tenía. Telecom también invirtió en la capacitación y creó el Instituto Nacional, el Instituto de Electrónica y Comunicaciones ITEC, para formar a sus técnicos y para formar a los profesionales que se iban a desempeñar con la gran posibilidad de quedarse trabajando en Telecom. Tenemos que hablar que en el año 62, desde la casa ya se podía marcar a otra casa que estuviera en otra ciudad. Eso fue una novedad, porque antes solamente se hacía a través de las operadoras. Usted llamaba a la operadora, yo necesito una llamada para Cali, necesito una llamada para tal parte, y era la operadora la que te comunicaba. Eso era un servicio semiautomático. En el año 62 ya se crea esa parte que se llamó el discado directo nacional. También en el año 68 se inaugura la primera red de microondas que tenía una capacidad ya no de 60 llamadas al mismo tiempo, sino eran 1000 o 1200 llamadas dependiendo de la capacidad entre las grandes ciudades, aprovechando las cordilleras. Se desarrollan todas las comunicaciones entre las grandes ciudades utilizando repetidoras. Estas repetidoras se construyeron desde las carreteras hasta las instalaciones. No llegaba la energía, entonces casi todas las repetidoras tenían 3 plantas de generación de energía. Una trabajaba un mes, la otra estaba un mes en mantenimiento y quedaba otra en reserva, porque no había energía, había que llevar. Esa infraestructura se monta a raíz de que precisamente era una empresa del Estado. Después llegaron
muchos particulares a pegarse en las repetidoras, como los ganaderos, como RCN, como Caracol, porque estaban ya la infraestructura de la energía, estaba el agua y se pudieron desarrollar a través de eso. Ya en el año 74 hablamos de que Telecom también dijo, bueno, hay una comunicación entre las grandes ciudades, pero hay una gran cantidad de ciudades en los territorios nacionales que no se pueden comunicar. Empezó a desarrollar un proyecto de telefonía rural en casi 5.000 localidades donde había un solo teléfono para cada localidad. Eso no era rentable económicamente, pero a raíz de que Telecom manejaba el servicio de la larga distancia, pudo subsidiar y crear toda esa parte de la telefonía rural. También en el año 82, a raíz de la dificultad de las telefónicas, hay que ver que las telefónicas de las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, no eran de Telecom, eran telefónicas aparte de Telecom y utilizaban a Telecom para comunicarse a través de la red de larga distancia. Pero se crearon unas teleasociadas en Pasto, que se llamó Telenariño, en Teletuluá, en Telehuila en Neiva, en Telearmenia, en Telecartagena, Teletolima en Ibagué, Telesanta Marta, Telecaquetá, Telebuenaventura, Teletequendama, que fueron telefónicas que fueron absorbidas por Telecom en cuanto a sus acciones para poderlas poner a funcionar. También tenemos que mirar que en el año 85, Telecom tenía ya un sistema de transmisión de datos que se llamó Coldapac. Fue la primera red de datos que hubo en Colombia. No había internet, era transmisión de datos de las grandes empresas para comunicar los bancos o las industrias, para poder tener comunicación a través de datos. Lo que decían ahora, es muy difícil entender hoy, en el año 2023, que en el año 85 la mayoría de nosotros no tenía teléfono en la casa. Nos tocaba ir al vecino. Cuando yo empecé a trabajar en Telecom, trabajé en Maicao, me tocaba llamar al vecino y decirle a don Francisco, dígale a mi papá y a mi mamá que llamen en un cuarto de hora. Y estamos hablando del año 85. Por eso nosotros hablamos que el sector de comunicaciones es de los sectores que ha evolucionado inmensamente rápido. Y si nosotros vemos, ya para el año 90, las telecomunicaciones se estaban planteando como un gran negocio. Y empezó a hablarse a través del gobierno de Virgilio Barco en el 89 de una ley, que es la Ley 72, donde se establecían nuevos contactos y principios en el sector de las comunicaciones. Esto es ratificado en que debería de abrirse ese sector al sector privado cuando César Gaviria Trujillo, hoy de los que están encabezando que no haya reformas, dijo, señores, aquí hay que abrir el negocio, no puede seguirse manejando un monopolio de las telecomunicaciones por parte del Estado, pero habló de los ferrocarriles, habló de los puertos, habló del transporte. Entonces, por eso decimos que una gran cantidad de empresas del Estado sufrió el embate de lo que él en ese momento llamó revolcón, y nos revolcaron, y el país se revolcó, y todavía estamos sufriendo esa parte de la privatización. Nosotros miramos que en el año 91 con la Constitución se ratificó de que habría que abrir el negocio, pero ya a todos los servicios públicos domiciliarios. Estamos hablando del agua, estamos hablando de la energía, estamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando del gas, donde en definitiva decían ellos que la obligación del Estado era prestar esos servicios, pero se podían prestar indirectamente a través de licencias y concesiones. Es así como también en el año 93, en el año 92 se hace el primer embate por parte de César Gaviria de subastar públicamente a Telecom. Nosotros salimos al paro del año 92 tratando de buscar un acuerdo de que no se vendiera en ese momento. Lo cierto es que logramos esa parte, aunque la demoramos 11 años, porque 11 años después nos encontramos con la liquidación. Pero, ¿qué hicieron de alguna manera con todo esto? En el 92, como no pudieron subastar a Telecom, entonces dijeron, bueno, entonces lo vamos a asfixiar económicamente. ¿Cómo se hizo? A través de privatizar el sector, lo primero. En el año 93 se crea el servicio de la telefonía móvil celular que no existía. O sea, la telefonía celular arranca en el año 93, efectivamente en el año 94. Pero adicionalmente se crean unas figuras de contratos de asociación que se llamaron joint venture para poder ampliar las redes
de Telecom y modernizar las centrales. Con la telefonía celular, cuando arranca en el año 94, podemos estar hablando de que arrancó en este país, lo dividieron en tres secciones, y entonces arrancó Celumóvil, Coselco, Comcel, Oxel, Celcaribe, o sea, ninguna de las que están ahora, pero que paulatinamente la una y la otra se fueron absorbiendo. Entonces llegó Movistar, después Telefónica, después llegó Claro, después llegaron las otras multinacionales y terminamos en manos hoy de dos grandes multinacionales, Comcel, Movistar y Tigo, que tiene una presencia de Huawei. Esa fue una manera de mermarle ingresos, porque ya las personas no llamaban desde su casa, sino desde el celular llamaban a cualquier parte del país. La larga distancia empezó a disminuir, que era el principal ingreso de Telecom. Adicionalmente a eso, como Telecom tenía que modernizar sus equipos, a través de los joint ventures se firmaron contratos eh, donde la multinacional recibía entre un 80 y un 90% de los ingresos de esos equipos y de los equipos que estaban funcionando. Otra merma de los ingresos. Pero adicionalmente a eso, en el año 98, se dan dos licencias para el servicio de la larga distancia que ya estaba mermado, y entra Orbitel a través del 05 y el 005 y la ETB con el 07 y el 007. Eso hace que de alguna manera nuestros recursos, los recursos de Telecom, seguían funcionando. Y hay una cosa muy importante que tenemos que mirar, es que Telecom siempre pagó a los pensionados. Y los pensionados que recogió en el camino, porque cuando Telecom se crea, recoge los trabajadores de correos y telégrafos. Esos pensionados fueron pagados por Telecom hasta el año 2003, cuando se liquidó. Esa carga del pasivo pensional definitivamente también pesó. Entonces pesaba la carga del pasivo, pesaba la disminución de los ingresos, que nos llevó a toda esta época del año 93 al año 2000, en que sacaron varios documentos COMPES y CONFIS, donde se hablaba de la situación económica de Telecom y que había que revisarla. Nosotros tratamos de tener también ese proceso en el 97 con unos foros, si era conveniente o no para el país la apertura. Eduardo Sarmiento, un gran economista, dentro de su ponencia dijo: si Telecom tiene las mismas condiciones de ahora y se le abre la competencia, simplemente se va a convertir en un problema fiscal para el año 2000-2001. Y efectivamente eso ocurrió. Se estaba buscando era eso. No pudimos subastar a nivel de la empresa en el año 92, pero la fuimos asfixiando económicamente. Eso creo que es lo que nos encontramos en el año 2003. Por eso consideramos que todos los gobiernos, desde Virgilio Barco hasta la fecha, que fueron Pastrana, Samper, Uribe, todos de alguna manera contribuyeron a esta asfixia y a la liquidación de la empresa. Y eso sería abuelo de pájaro, muy rápido, ese resumen que nos podíamos quedar aquí mucho tiempo. Bueno, obviamente, gracias Juan Pablo, esto sí, nos pegamos a esas palabras, es decir, la historia de Telecom es una historia muy rica, llena de muchas cosas de vida vivenciales, no solamente a nivel de los trabajadores y trabajadoras de Telecom, sino quizá también parte de la historia colombiana se debería relatar en clave de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y de sus teleasociadas. Pero eso va a ser parte, obviamente, de toda esta narrativa que vamos a empezar, que ya empezamos en el programa de hoy, pero que eh, por toda esa cantidad de información, obviamente tendríamos que ampliarla en otros espacios. Bueno, acabamos de escuchar y agradeciendo nuevamente el recuento histórico muy breve, como decíamos recién ahorita, de esta historia de Colombia que es la historia de las telecomunicaciones que nos contaba un poquitico a grandes rasgos don Juan Pablo. Pero en esta parte de esta narración de Telecom 20 años después de su proceso de liquidación, de su extinción, retomando un poquitico la narración de Juan Pablo, hay unos hitos históricos dentro de este proceso de Telecom. Quizás uno de los grandes hitos históricos para los trabajadores y las trabajadoras tuvo que ver con ese gran paro en la época de los años 92-93, que como nos explicaba Juan Pablo, ya se veía venir los primeros lances de este proceso, triste proceso de privatización. Y este proceso esta época, este hito, este episodio, inclusive ha sido motivo de estudios en ciencias políticas y de estudios sociológicos a nivel académico. Por ahí hemos estado recopilando información de trabajos de grado
a nivel de especialización, maestría, incluso de doctorados, sobre ese tema de Telecom, de los trabajadores de Telecom. En este pedacito yo sí quisiera recurrir un poquitico a la memoria, a nuestra memoria histórica, pero particularmente la memoria de Ruth Zoraida, que se vincula a este proceso con los trabajadores de Telecom en esa época particular, cuando los trabajadores de Telecom son víctimas de la judicialización, la persecución con todo el aparato del Estado, de los gobiernos de esa época, y lo llevó inclusive hasta ser víctimas de encarcelamiento injusto, que en programa más adelante veremos cómo eso tuvo también sus consecuencias 20 años después. Pero Ruth, yo quisiera que nos recordaras un poquitico como esa parte de ese trabajo tuyo específico cuando pasó lo del carcelazo de los compañeros técnicos, inclusive con el mentor de este grupo, que nuestro compañero Gonzalo Díaz, de quien ya hemos hablado en este espacio, y, y que y que le dio paso pues a todo este proceso de la liquidación final de Telecom. Gracias, Omar. Pero ya no, yo llego a la ATT en junio, básicamente de 1992, posterior al paro, el paro es en abril. Yo llego en el mes de junio aproximadamente con una tarea específica y era en ese momento histórico hacer la recopilación de la historia en video, en imágenes, en periódicos, de todo lo que había pasado precisamente con el tema de la movilización. Y pues me encuentro con una ruma de periódicos del tamaño de Gonzalo más o menos. Y me encuentro con una máquina de escribir en la época que era una máquina eléctrica. Y con esos elementos me empiezo también a recorrer todos los noticieros de la época para poder hacer toda esa recopilación. Ahora hablando precisamente de las diferencias en la historia y de las diferencias tecnológicas en aquella época, eso era, nos tocaba con la maleta al hombro, ir noticiero por noticiero, y nos entregaron las imágenes en el formato Betamax, ni siquiera en VHS. Pero fue muy importante precisamente porque era mi primera experiencia después de haber estudiado comunicación, periodismo en la primera parte de mi vida, en que yo me enfrentaba a una realidad y me enfrentaba a un hecho histórico que era precisamente, y que a medida que iba recopilando esa historia, a medida que iba construyendo ese dossier de imágenes, me fui dando cuenta de la importancia de, de lo que había pasado precisamente con la empresa, con Telecom. Y de esta manera me voy vinculando, pero también cuando ya estábamos en este proceso, viene el tema, como mencionaste, de la judicialización. Estamos hablando ya de febrero de 1993. Y empieza digamos que ya se venía con la defensa, ya se había vinculado en ese momento Eduardo Maña Mendoza y un colectivo de abogados que también a través de Minga nos estaban acompañando con el tema, porque no solamente fue el tema del carcelazo, sino también de no sé, un sinnúmero, de pronto Juan Pablo tenga la memoria de procesos en contra de otros compañeros que precisamente por obstaculización supuestamente al ingreso de trabajadores en la época. Y estamos precisamente en el mes de febrero cuando empiezan las noticias y que cae la cúpula de Telecom. Entonces nosotros, pero ¿cómo así? Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando ni siquiera era precisamente los dirigentes, sino se fueron como por el lado más delgado, por los jefes de las centrales y por los técnicos que estaban en ese momento, que sí eran simpatizantes obviamente del movimiento, pero que no estaban directamente involucrados con la ATT o con las agremiaciones o con el sindicato. Entonces eso fue un golpe muy duro para las familias, fue un golpe muy duro para los mismos trabajadores, y eso lleva precisamente a que los dirigentes en este momento, Carlos Salazar, Gonzalo Díaz, como lo mencionabas, y Jorge Lerma, hagan su entrega
y se unan a este grupo de personas que estuvieron más de 9 meses encarcelados. Injustamente, claramente era una manera de decirle a los trabajadores, ojo, porque ustedes están entorpeciendo, es un palo en la rueda de uno de los propósitos de este gobierno y es la privatización de los servicios públicos por unos intereses específicos. Y era como ir en contra de la modernidad, era ir en contra de esos intereses de esas multinacionales. Sabemos que precisamente el presidente de la época, Francisco Navarro, creo que se llamaba en su momento, como tú lo mencionabas, pasa a ser precisamente presidente de la AT&T, luego de salir precisamente de Telecom, de hacer toda esta andanada o este primer intento de privatización que no pudo ser posible gracias a la férrea postura de los trabajadores. Y de verdad que era absolutamente innegable ver la fortaleza, el liderazgo de la ATT en ese momento, cómo congregó a todos y cada uno de los sectores, a las operadoras, a los de contabilidad, a todo el mundo alrededor de este propósito de defender la empresa. Por fortuna, pues los compañeros salieron, pero fue un proceso bastante tortuoso, acompañar a las familias, hacer toda la campaña con esa manera de comunicarnos como lo narraba precisamente ahora Juan Pablo. Algunas veces yo recuerdo y con algunas personas comento, yo mandaba los mensajes de convocatoria precisamente, por ejemplo, para la consultiva que íbamos a hacer después de la detención. ¿Te acuerdas, Juan Pablo, que ustedes venían de todas partes? Yo mandaba las convocatorias por Telex, mensaje por Telex y la gente dice, ¿qué es Telex? Obviamente no tenemos ni idea de que era un telégrafo y yo mandaba precisamente. Y en una de esas consultivas, precisamente, previo el día antes a que lo hiciéramos, que era en el auditorio de Cintra Teléfonos, estalla la bomba precisamente a cuadra y media del edificio principal de Telecom, donde fallece uno de los compañeros, que llamaba también Gonzalo. Y fue un golpe muy bajo porque pues llegaron a señalar, pues que claro, son los terroristas de Telecom. Entonces fue muy difícil esa época también. Y pues rememorarlo ahorita para mí es un poco fuerte, pero fue una de mis, digamos que las mejores experiencias que he tenido y me hizo aterrizar en este país. Bueno, Ruth, como ustedes se pueden dar cuenta, si empezamos a recolectar historias, que faltan muchas, estamos recomponiendo de a pedacitos fragmentariamente la historia de este país, que tristemente es una historia violenta y es una historia de injusticia, de inequidad y de persecución de la clase trabajadora. Y hablando de la clase trabajadora, Juan Pablo nos dejó en punta, Ruth nos dejó en punta esa historia en la que los protagonistas principales de esta historia, como la historia de la humanidad, en los tiempos modernos son los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, los trabajadores y trabajadoras de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y de las teleasociadas. Y en ese intento de defensa de la empresa y del patrimonio de todos los colombianos, la organización sindical jugó un papel importantísimo. Y yo quisiera también, a pesar de que Álvaro fue conmigo de los últimos que fuimos llegando a este proceso de Telecom, que nos cuente un poquitico desde su experiencia como dirigente sindical de la vieja TT, de la USTC, cómo ese proceso que se gestó precisamente en la época de la cárcel de los compañeros de la ATT, de la unidad sindical, una cosa que ha venido cabalgando en la clase obrera colombiana y mundial, que es la unidad de los trabajadores. ¿Cómo fue ese proceso hasta ahora, 20 años después? Álvaro, brevemente, ¿cómo sería? Listo, Omar, buenas noches. Resaltar dos momentos. Cuando iniciamos este programa, usted menciona el operativo a Sangre y Fuego. Termina Ruth hablando de acusaciones de terrorismo, el asesinato de Joaquín María en el paro del 92. Es decir, tenemos eh, el ejemplo claro de lo que es la represión estatal para los trabajadores que solo teníamos el compromiso de defensa del patrimonio público y la dignidad para defender. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que
que la vara queda muy alta al movimiento sindical cuando los trabajadores de Telecom se organizan eh, para defender su empresa, y era la empresa de todos los colombianos, ¿cierto? Muy bien lo decía Ruca, era una época en la que había 13.000 trabajadores o algo más, 13.000 trabajadores que en un proceso de un rigor de explicar, de educar por parte de la dirigencia sindical, tanto de ATT como de Citelecom, a todos los trabajadores de base, la implicación que tenía no defender el patrimonio público, se logró que se hiciera una gesta que hoy marca un hito todavía en el movimiento sindical colombiano. Incluso yo me atrevería a ir más allá y que es un hito del movimiento sindical latinoamericano. Desafortunadamente, Omar y yo no estuvimos ahí. Juan Pablo sí, Gonzalo y otros grandes compañeros luchadores estuvieron ahí. Pero creo que eso es parte del legado que nos dejaron. Desde ahí tampoco nos podemos llamar a engaños. Cuando hay acusaciones de terrorismo para 16 trabajadores, de esos 16, 6 son dirigentes sindicales. 13 de ellos van a prisión con acusación de terrorismo. No era una huelga ilegal, no era nada. La acusación es terrorismo a unos trabajadores. Terroristas quien defiende el patrimonio. Año 1992 y 1993. Eso genera, empieza a sembrar temor en los trabajadores. Los trabajadores somos seres humanos. Las familias se angustian y empieza un proceso de debilitamiento de la estructura empresarial, como lo explicó Juan Pablo, con los contratos joint venture, con negarle la licencia a Telecom para operar la telefonía celular, e incluso llevando a Telecom a vender las acciones que tenía en Comcel. Los trabajadores continuamos en el proceso de organización. En Telecom habían 3 organizaciones sindicales: el Sindicato de Bases y Telecom, la Asociación de Profesionales ACITEL y la Asociación de Técnicos, que en el año de 1993 migra a ser Sindicato de Industria, la ATT. En todo ese proceso, las organizaciones sindicales empiezan un trabajo de educación, de tratar de generar la confianza nuevamente en los trabajadores, pero vienen varios hechos. El asesinato del doctor Eduardo Umaña Mendoza, compañero y amigo de los trabajadores el 18 de abril de 1998, defensor de los trabajadores de Telecom que habían sido detenidos. Viene también un plan de retiro voluntario antes del asesinato del doctor Umaña, en el año de 1995, donde le pintaron el oro y el moro a los trabajadores. Muchos de ellos, pese a la orientación del movimiento sindical, se acogieron a este plan de retiro y fueron marchitando la empresa desde todos los sectores. Empresarial, como lo mencionó Juan Pablo, laboral, porque fueron disminuyendo el número de trabajadores, empezaron a proliferar las formas de contratación no estables, como los contratos de prestación de servicios o las tercerizaciones, lo que impedía todavía más poder fortalecer a las organizaciones.
Tal vez cometimos muchos errores también nosotros, pero seguíamos con eso, de tener dignidad y pensar en una empresa pública sólida, estable y rentable para todo el país. Muchas veces nos decían los vagos sindicalistas o esas prebendas que tienen. La realidad, que la veremos en los programas y no alcanzamos en este espacio, en los programas hacia adelante, eh, va a demostrar otra cosa. Viene después también, dentro de ese trabajo sindical, el asesinato del compañero de Jesús Quintero en la ciudad de Pereira, directivo de la ATT. Es decir, aquí estamos viendo cómo la presión seguía siendo sistemática para generar temor en los trabajadores frente al movimiento sindical. En el año 2003, en marzo del 2003, la empresa, en cabeza de Alfonso Gómez Palacios, hoy presidente de Telefónica Hispam, hace un plan de retiro dirigido a un grupo de trabajadores que denominaron pensión anticipada, 2 meses antes. La organización sindical, de todas formas, había venido trazando una estrategia y en el año 2000, las dos grandes organizaciones sindicales al interior de la empresa, Citelecom Sindicato de Base y ATT Sindicato de Industria, toman una decisión fundamental, la fusión. Consideramos en su momento que la única forma de poder enfrentar la arremetida que venía era estando unidos, no con unidad de acción, sino unidos en una sola estructura. Y de ahí surge la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC. Respuesta del gobierno a esa decisión de unión del sindicato, ese plan de pensión anticipada, venir con una estrategia clara de liquidación de la empresa. Además, en un momento en que financieramente la empresa ya, pese a no tener participación en el negocio de telefonía celular, empezaba a generar un flujo de caja positivo hacia los años siguientes, porque esos 10 años de esos joint venture ya terminaban. Joint venture que yo creo que es necesario que conozcan la audiencia de la conversa fin de semana. Los ingresos que se generaban, el 90% de esos ingresos, en su mayoría, iban para las multinacionales, que eran las socias de esos convenios de asociación. Y el 10% se quedaba para Telecom. El 10% de los ingresos. Con el 10% de los ingresos, esta empresa vivió durante más de 10 años. Pero las desviaciones técnicas y el mayor valor de los costos dentro de esos convenios los asumía el 100% Telecom. Es decir, solo tenía el 10% de ingresos, pero el 100% de los gastos. Y en el año 2003 empezaba a revertir y el primer contrato de asociación que revertía en ese momento era el convenio que tenían con la Siemens en la ciudad de Cúcuta. Y ahí el flujo de caja y la situación financiera de la compañía iba a empezar a revertir positivamente. Por eso era el momento de hacer esto. Después de ese plan de pensión anticipada, marzo del 2003, que desconocieron incluso derechos de muchos compañeros que tenían la oportunidad de que también les hubieran ofrecido. Y no eran 5 o 10 compañeros que quedaron por fuera del ofrecimiento del plan de pensión anticipada. Fueron miles de trabajadores a los que no les ofrecieron. Marzo del 2003, 2 meses, 10 días después, la liquidación de Telecom. Martes 10 de junio del 2003, fecha imborrable en la memoria
de los trabajadores de Telecom y sus empresas teleasociadas, de sus familias, pero con este ejercicio que estamos haciendo hoy, queremos que sea una fecha imborrable para todo el país. Nosotros perdimos un trabajo, muchos perdieron la salud, perdieron su casa, perdieron sus derechos. El país perdió su patrimonio público. Y en época de pandemia, qué importante hubiese sido tener a Telecom y a sus empresas teleasociadas con su responsabilidad social, llevándole comunicación a todos los territorios de este país. Con esto quiero, Omar y compañeros, resaltar que hay una cosa que jamás se ha perdido, y es la dignidad. No se perdió en el 92, no se perdió en el 2003, y hoy, 20 años después, queremos recordar todo ese proceso vivido y reconocer a muchos trabajadores que hoy, 20 años después, siguen levantando la mano reclamando sus derechos, que han sido violentados desde el mismo día del desalojo, que la justicia ha desconocido, incluso no ha desconocido voluntariamente, sino con presiones como la del señor ex magistrado José Alfredo Escobar Araujo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que instruyó a los jueces de la República para que fallaran en contra todos los procesos que tuvieran los trabajadores de Telecom, sus teleasociadas y los pensionados. O como el mismo doctor Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente de la República, felicitaba a los funcionarios por incumplir las decisiones judiciales en los casos de Telecom. Entonces, a eso es a lo que nosotros no podemos olvidarnos. Y así como esas nuevas generaciones no supieron que era el Telex, el telégrafo, las cabinas telefónicas, que nunca tuvieron que hacer una fila en un pueblo para poder llamar, ¿cierto? Porque en los pueblos solo había caja agraria, el comando de policía y Telecom. Eso era lo infaltable. Nunca tuvieron que hacer esa fila para poder llamar a la casa y decir, mamá, llegué bien a Melgar al paseo de fin de semana. Jamás. Que tampoco algunos de ellos supieron que era vender minutos en celulares, porque ya ahora ya no encuentra uno ni quien venda minutos en los celulares y usted, no, usted tiene su recarga de 1.000 pesos para toda la semana. Tampoco ellos deben olvidarse de que hay unos derechos laborales que se conquistaron y se defendieron a través del movimiento sindical y a través de las organizaciones de los trabajadores. Entonces yo creo que Omar, ahí dejaría yo un primer bloque, pero aquí hay muchas cosas que yo he enunciado que sería importante que pudiéramos ir desarrollando, incluso que después del proceso de liquidación, y aquí tengo que ser lo más coherente posible, en el año 2004, en pleno proceso ya después de la liquidación, siendo Telecom en liquidación y en los procesos, es asesinado el compañero Orlando Frías Parada en la ciudad de Yopal, dirigente sindical de la USTZ. Entonces yo creo que aquí ha venido trazándose un derrotero de acciones que buscaban desaparecer el movimiento sindical, desaparecer el patrimonio colombiano y desaparecer a unos trabajadores que se caracterizaron siempre por tener dignidad y que hoy continúan en las calles reclamando sus derechos. En esta primera parte, y quiero ser reiterativo, esta es la primera parte porque, como ustedes se habrán podido dar cuenta, la historia apenas comienza. Para los que la estamos recordando, falta mucho que contar, falta mucho que recordar. Y como diría un maestro de la escritura por ahí, recordar en su etimología latina es traer de nuevo al corazón. Y para para las nuevas generaciones es apenas una ventanita que estamos abriendo a esa historia que no conocían y que tiene mucho que ver con eso que están viviendo ahora, con esa falta de oportunidades, pero también con las ventajas
de esta tecnología por la cual nos estamos viendo. De todo eso hizo parte Telecom y sus teleasociadas. Gracias a Telecom existe Internet. Ya lo mencionaba Juan Pablo hace rato. Fuimos precursores y quienes habla conoció de primera mano ese desarrollo de Coldapac y después lo que se llamó ITEC-Col, que fue los inicios de la red Internet. Inclusive esa ITEC-Col tenía las mismas prestaciones que tiene Internet hoy 2023 y estamos hablando de los años 90-91. Pero bueno, eso será motivo de otras conversas respecto a Telecom 20 años después. Yo quisiera pedirle ya para irnos despidiendo, Ruth, Álvaro y Juan Pablo, unas muy puntuales conclusiones de esta primera parte de la historia y la contextualización de ese, de ese capítulo de la liquidación de Telecom hace 20 años. Muy breve, unas conclusiones, unas reflexiones sobre esta primera parte de estos programas. Ruth, Álvaro y Juan Pablo. Bueno, pues como conclusión, es decir, que no puede morir la historia precisamente porque una empresa haya cerrado, sino que tenemos que precisamente construir nuestra propia historia sobre esto que sembró Telecom, que fue la dignidad de sus trabajadores, que fue el hecho de haber conservado precisamente un patrimonio durante tanto tiempo y que ahora que hablamos de justicia social y que hablamos de patrimonio, no tenemos que mostrar precisamente porque nos hemos dejado llevar por la narrativa de que es más rentable, sin importar precisamente lo que necesita la comunidad o lo que necesitan precisamente esas zonas apartadas donde Telecom siempre hizo patria e historia. Este programa, como tú lo comentabas, precisamente también está reflejado en un documento que los invitamos a conocer, que construyó nuestra memoria colectiva y que no solamente es este programa, sino que también nos hemos dado a la tarea de dejar este tipo de legados a través de lo que fue Gonzalo para nosotros también y para Telecom y para el movimiento sindical. Entonces lo invitamos a que una vez tengamos este programa lo puedan ingresar al documento y lo puedan conocer a través de los enlaces de la conversa del fin de semana, tanto en YouTube como en las redes sociales donde están. Y como dice Omar, esas luchas que están librando los jóvenes hoy en día tuvieron unos cimientos, tuvieron unas bases, y es en estos compañeros que nos acompañan el día de hoy que también hicieron parte de ese movimiento tan fuerte que fue Telecom. Álvaro, tus reflexiones finales, tu conclusión. Gracias, Omar. Yo creo que conclusiones, eso es lo que queda de la aplicación del modelo neoliberal, de un modelo privatizador que arrasa con todo, que no respeta al ser humano, que no respeta su medio ambiente, que no respeta el patrimonio de todo el país. Lo único que le interesa es el fortalecimiento del capital individual, el fortalecimiento de un pensamiento individualista, y creo que lo que estamos haciendo aquí no es solo recordar la historia, sino enviar el mensaje de que somos humanos, de que el humanismo tiene que estar por encima de cualquier cosa, de que la solidaridad debe primar y que siempre podremos avanzar si estamos de la mano del otro compañero. Ese sería como el mensaje y agradecerle, Omar, el espacio. Bueno, gracias Álvaro. Juan Pablo. Bueno, yo creo que dentro de lo que planteamos de Telecom, uno podría aseverar que Telecom no se liquidó porque fuera una empresa que no funcionara. Creo que se liquidó porque había unos grandes intereses económicos en el sector de las comunicaciones, uno de los sectores más rentables. Nosotros decíamos que las comunicaciones están trabajando con el aire que nunca se va a agotar, pero que justamente como producía unos grandes recursos, trabajaba con grandes recursos, había un interés de conservar estos recursos para el sector privado y que el Estado como tal terminara siendo un ente regulador y nada más. Creo que detrás de eso queda
unos proyectos de vida de los trabajadores que fueron despedidos, rotos, pero queda un país que de alguna manera debería recordar que hubo una empresa que nos comunicó a todos los colombianos y a Colombia con el mundo, que era Telecom, hasta el último rincón. Así fuera el pueblo de 50 o 60 personas, se tenía un teléfono para comunicarse. Esa red, después de la liquidación, definitivamente termina siendo utilizada por Telefónica de España, o hubiera podido hacer el señor Slim, que era muy buena persona, pero terminó en manos de ellos, eh, y creo que es una empresa que tenía los últimos avances en tecnología. Nosotros alcanzamos a tener una fibra óptica nacional, una red digital de transmisión, transmisión de datos, Coldapac, eh, hasta el último rincón teníamos nosotros una antena de transmisión que hoy la está utilizando Telefónica de España, y con seguridad que tuvo que hacer una inversión mucho más pequeña por todo lo que tenía, y que en definitiva fue una manera de privatizar sin vender, porque simplemente cuando se liquidó, el mismo servicio fue pagando esa parte de las contraprestaciones que se les exigió. Muchas gracias, Omar, y a todos los que nos han escuchado, y esperamos que lean ese documento que les dejamos ahí como una tarea. Bueno, agradecerles a los compañeros y las compañeras de nuestra memoria colectiva por este ejercicio de memoria colectiva, valga la redundancia. Una reflexión final por parte de este servidor. Quiero reiterar eso, o sea, los muchachos, las muchachas, los notan muchachos, notan muchachas que se asombran al ver las figuras esas de sobrecito azul con blanco de un telegrama, que ahorita quedarán aterrados con la historia de Juan Pablo de que había que pedir una llamada al vecino, con la historia de Alvarito de tener que hacer fila para poder llamar a larga distancia, o de tener que mandar mensajes por un bicho raro que se llamaba Telex, como le tocó a Ru. Esta plataforma donde estamos llegándoles a ustedes, este aparatico, la tecnología de este aparatico fue desarrollada por los técnicos, por los ingenieros, por el personal administrativo, por las operadoras de Telecom y las teleasociadas. Eso quiero que también les quede claro. Nosotros fuimos los creadores de esta tecnología, no porque nos la inventáramos nosotros, sino que la trajimos y la platanizamos aquí en Colombia. Cuando en pandemia, lo mencionaba Alvarito, salió el escándalo de la ministra Audine, centros poblados. Muchos niños sufrieron grandes problemas para la educación. Si esa red hubiera estado al servicio, esa red de Telecom que hoy utilizan los privados, hubiera estado en manos de Telecom, muchos de esos niños hubieran tenido todo esto a disposición y de manera gratuita. No habían tenido que pagar un peso, ni habían tenido que estar encaramándose en un árbol o saliendo a la loma más cercana para mirar a ver si había señal en su celular. Entonces es como un mensaje de que todo esto que tenemos a nosotros ahorita y que disfrutamos tiene una historia de vida, pero de muerte y de persecución. Esa era la intención de esta primera parte. Invitarlos para, como ya dijeron mis compañeros, próximas emisiones. Esta es la primera parte de una serie de programas que tenemos que hacer contando esta historia y contando qué pasó con muchos trabajadores, lo que mencionaba Juan Pablo y que mencionaba mis compañeros, 20 años después, con esos sueños de vida, con esos proyectos de vida y con esas luchas que llegaron inclusive a la Jurisdicción Especial para la Paz. Algo de eso tendremos que contar en las próximas emisiones. Los invitamos a que estén pendientes, agradecerles que estén conectados con nosotros, invitarlos a que nos sigan visitando, invitarlos a que en el enlace que queda en el inbox de YouTube, lo mismo que en el inbox del Facebook de la conversa de fin de semana, van a estar el enlace, válgame la redundancia, del documento del que hablaba Ruth, que es, palabra más, palabra menos, el resumen de esta historia que les estamos contando a ustedes de Telecom 20 años después. Pasen buena noche, cuídense mucho y nos vemos de aquí a 8 días a esta misma hora, recordando la historia de Telecom y tratando de averiguar qué pasó
20 años después de la liquidación. Ruth, Álvaro, Juan Pablo, muchas gracias. Pasen buena noche y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias a ustedes. Omar, un abrazo. Juan Pablo, Zoraida, un abrazo grande. Gracias, compañeros. Gracias, Omar, por abrirnos la puerta de la conversa.